Hola, amics graciencs i gracienques. Ens trobem a la piscina de Can Toda, la piscina del Club Natació Catalunya, i acaba de finalitzar el partit entre el Club Natació Catalunya i el Club Natació Sant Andreu amb la derrota del Catalunya per 8-18. Nosotros tenemos a la portera, a la Cassidy. Buenos días, Cassidy. Hola, buenos días. Oye, Cassidy, ¿cómo has visto el partido de hoy? Bueno, ha sido un partido difícil. Al final, San Andreu es un equipo súper fuerte y han jugado súper bien. Nosotras hemos luchado, pero al final, bueno, sí, es un partido que hay que jugar y ya está. Ya, pero el San Andreu, bueno, tiene un equipo muy superior a vosotros, ¿o no? Bueno, tienen no sé cuántas que acaban de ganar oro en las Olimpiadas. Yo diría que sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Oye, una cosa, el jueves jugaste en la piscina del Club Natació Rubí, Ajá. que ganamos. Sí. ¿Cómo fue el partido? Explica un poquito. Bueno, Rubí también es un equipo fuerte. Nosotras ese día jugamos mejor que ellas y sí, la defensa era muy fuerte nuestra defensa era muy fuerte y sí, un poco más. Oye, yo estuve viendo el partido por online y vi un momento que las de Rubí, me parece que os empataron el partido. Bueno, nos iban ganando de 3. Nos iban ganando, sí. Sí. Buena reacción después. Sí, yo creo que era un momento un poco descontrolado de nuestra parte, los primeros 3 minutos, pero luego recuperamos control y sí. Hoy no se ha podido reaccionar. Bueno, no creo que es reaccionar. Son un equipo muy fuerte. Nosotras también somos un equipo fuerte, pero al final, como acaba de decir, tienen 5 jugadoras, bueno, 6 no sé cuántas. Sí, ya. De las mejores del mundo, literal. Sí. De todas las jugadoras de waterpolo en el mundo. Ya. Y han jugado fuerte. Bien. Y sí, ya está. Vamos a pasar a otro tema. Estuviste 2 veces en Berlín, en el europeo. Primero era la fase de Champions. Sí. Y después la fase de Europa Cup. Europa Cup, perdón. Sí. Entonces, el primero fue muy bien, ¿no? Porque nos clasificamos para... Bueno, muy Los bien. dos. No nos clasificamos para la Champions. No. ¿Que este era el objetivo o el objetivo era quedar en la fase de Europa Cup? El objetivo era jugar lo mejor que podíamos y salir donde salimos, no sé. En plan, al final este es nuestro primer año jugando en Europa, no sabíamos exactamente cómo iba a estar y el objetivo era ganar todos los partidos que podíamos y sí. Ya. Y después, hace una semana, volviste otra vez a Berlín, en la misma piscina, todo igual, y aquí saltó la sorpresa, ¿no? ¿Sorpresa de qué? Que os clasificaste segundas. Ah, sí. Segundas, porque en la jornada anterior no estabais en los tres equipos que estaban por arriba. Y al ganar... pero es otra división. Ya. En la primera ronda íbamos compitiendo con equipos que ahora están en Champions. Sí. La segunda vez que fuimos a Berlín fueron equipos más de nuestro nivel, de Eurocup. Y entre esos 5 equipos nosotras salimos segundas. Muy bien. Pero no era una... Bueno, no sé. No, yo no digo... A ver, a lo mejor me he expresado incorrectamente. La sorpresa era intentar quedar entre los 3 primeros. Sí. Esto es lo que vosotras queríais y el club también. Sí. Bien, ahora os ha tocado un equipo español. El día 11 en Echeide y el día 30 aquí en Sant Jordi. ¿Qué pronóstico? ¿Pronóstico? Jugar el mejor waterpolo posible. ¿Sí? Sí. ¿Pasaremos a semifinales? Veremos. Un pronóstico. Sí. ¿No? Sí, claro que claro que sí. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, oye, Cassidy, muchas gracias. De nada. Por la colaboración que has tenido siempre conmigo para las entrevistas. La próxima vez la haremos en catalán. Vale. ¿Te parece? Sí. Pues muy bien, Cassidy. Muchas gracias. Gracias. Adiós.